¿Sabías que ya existen medicamentos que ayudan a detener la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad muy dolorosa. De no tratarse a tiempo, puede causar una discapacidad. No lo permitas. Hoy en Diálogos en Confianza, te invitamos a conocer más sobre los tratamientos y ejercicios que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar un lunes más con ustedes y hoy vamos a hablar de artritis, pero hablar de artritis es un tema amplísimo. Hablar de artritis estamos hablando de enfermedades de las articulaciones, nos vamos a enfocar principalmente sobre una de ellas que es la artritis reumatoide, que probablemente es una de las que más afecta a la población general después de la osteoartritis, pero vamos a retomar el programa desde el principio para saber qué son las articulaciones, cómo funcionan, qué elementos las componen, y es muy importante que los conozcamos porque sucede mucho en consulta que te llega un paciente y dice, mi abuelo tuvo artritis, le dices, ¿cuál? No tiene apellido. Es importante que tengamos diagnósticos claros para saber cómo se va a manejar. No es lo mismo manejar una artritis reumatoide que manejar una osteoartritis. Entonces, el día de hoy vamos a aclarar cuáles son los tipos de artritis y enfocarnos sobre todo en la artritis reumatoide. Doy la bienvenida a Óscar, que me acompaña como todos los lunes. ¿Cómo estás, Óscar Virués? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que seguramente a través de las redes sociales pues nos llenarán de preguntas, pero para eso tenemos un panel de especialistas muy preparado donde se responderá cada una de esas preguntas. Además, para seguir el programa a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.ipn.mx. Damos desde luego la bienvenida y saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden sintonizar a través de la señal internacional de Canal 11 y pues ya estamos listos para recibir justamente sus llamadas también. Yo creo que antes de que les presente a nuestros panelistas del día de hoy, vamos a ver un testimonio de cómo es vivir con artritis. Aquí lo tenemos. Hace 30 años yo empecé con problemas de artritis. En ese entonces no sabía qué era artritis porque en mi familia nadie ha tenido esa enfermedad. Y pues anduve de doctor en doctor para saber qué era lo que tenía. Estaba yo muy joven, tenía 2 hijos chiquitos y tenía un trabajo y estaba yo muy desesperada. Finalmente nunca encontré a alguien que me diera un diagnóstico. Así anduve navegando durante varios años hasta que ya me dieron un diagnóstico, ya me dijeron que tenía artritis reumatoide y empezamos a un tratamiento. Pero no, el problema de la artritis reumatoide iba avanzando mucho, de tal forma que tuvieron que hacerme una cirugía, después otra cirugía de cadera, de pies, otra vez de cadera, y todavía seguía con la inflamación, no tenía la enfermedad controlada hasta que llegaron los biológicos, los medicamentos biológicos, pero en ese tiempo pues tuve muchos problemas tanto en mi familia como en niños que no tenía quien los atendiera y fueron muchos mis problemas. En el momento en que me aplicaron el medicamento biológico, pues mi vida cambió. Puedo hacer mi vida casi normal a pesar de los estragos que la enfermedad hizo en mi cuerpo. Tengo mis limitaciones, estoy de acuerdo que tengo mis limitaciones precisamente por no tener un diagnóstico oportuno, por no tener un tratamiento adecuado, porque en ese entonces, bueno, pues a lo mejor no había tanto medicamento, tanta evolución, tanta investigación como lo hay ahorita. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado es fundamental para una persona que tiene artritis reumatoide. Estamos hablando que la artritis reumatoide se presenta en mujeres jóvenes, y digo mujeres porque es más en mujeres, en un 80%, y en hombres un 20%, están en edad productiva, que podemos decir que de 25 a 35 años les da esta enfermedad.
Si tienen un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, van a tener una vida de calidad, no van a tener que depender de nadie, van a poder hacer una vida normal, van a conservar su familia. Me gusta mucho este testimonio porque, como nos explica la señora, ella ha pasado por muchos años de esta enfermedad y evidentemente ha tenido varios tratamientos hasta llegar a lo último, que lo vamos a hablar hoy aquí con ustedes en Diálogos en Confianza. Pero déjenme presentarles a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, doy la bienvenida a la doctora Elda Barbosa Cobos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pepe, gracias por la invitación. La doctora es reumatóloga, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Juárez de la Ciudad de México de la Secretaría de Salud. En segundo lugar, nos acompaña Frida Araujo Arias, bienvenida. Gracias, José. La doctora es médica internista con subespecialidad en osteología, coordinadora de la Clínica Integral de Osteoporosis y Artritis Reumatoide del Hospital de Linde. Ya te di la bienvenida, perdón. Nos acompaña también María del Carmen Eras Olascoaga, médica anestesióloga, algóloga, coordinadora de investigación de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y finalmente, Miriam Cisneros, licenciada en Terapia Física. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar hoy con ustedes. Me sugirió cuando las estaba conociendo una duda que le pregunté a Frida, ¿qué es osteología? Me comentaba que hay muy poca gente que se dedica a esto en el país. Yo no lo había escuchado siendo médico. ¿Qué es? Pues mira, sí, muy genéricamente, nos dedicamos a ver todo lo que son músculos, huesos y articulaciones y parte del metabolismo óseo, que es un componente que hay quienes se dedican exclusivamente a los huesos y hay quienes se dedican exclusivamente a las articulaciones y piensan que a veces el traumatólogo es el que ve los huesos. Y no, están los reumatólogos y estamos los osteólogos y están los rehabilitadores. Y es parte fundamental de lo que hacemos, ver músculos, huesos y articulaciones en una forma más integral desde el punto de vista más biomecánico. Hay una interrelación entre reuma, ortopedia y rehabilitación. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por la aclaración para que todos sepamos. Y dijo una palabra que es clave, funcional. Una articulación está ahí, pero una articulación no está ahí solita. Les invito a si alguien nos comenta, doctoras, cómo es la anatomía de una articulación y qué relación tiene con el hueso y con los músculos, ligamentos y tendones. Claro, mira, una articulación, de hecho, está conformada por dos huesos, un hueso que se une a otro, eso es lo que hace la articulación. Entre ese hueso y ese hueso existe una capa que cubre, que es el famoso cartílago, que siempre estamos hablando de él. Además, tiene otras células que se llaman sinoviales, está como envuelta en un globo, que sería como la cápsula sinovial. Con frecuencia hablamos de se te derramó el líquido, ¿no? Esa es una frase muy coloquial, a eso le llamamos que cuando estas células de la sinovia forman más líquido, debe de haber normalmente líquido. Y además está cubierta por diferentes tejidos blandos como ligamentos, músculos, etcétera. En general, esto es lo que conforma la articulación. Perfecto. Y que, hablando de artritis, antes de meternos específicamente en artritis reumatoide, ¿qué es artritis? La palabra artritis solo significa inflamación de la articulación. Y también es importante aclararlo porque hay muchos tipos de artritis. Entonces, el decir artritis no es un diagnóstico, solo es decir inflamación de la articulación. Y hay que diferenciarlo de dolor articular. Al dolor articular le llamamos artralgias, a algo de dolor, como la doctora algóloga que es especialista en esto. Y artritis, artros, articulación, itis, inflamación, significa inflamación de la articulación y hay muchas causas. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, dentro de las causas de dolor articular, como ya se mencionó, es la artritis reumatoide, que artritis es la inflamación de la articulación. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que se puede presentar más común en mujeres desde los 30 años, 50 años. Hay también la artritis juvenil. Otra causa de dolor articular más común en la población es la osteoartritis u osteoartrosis, que es el dolor articular ya por el desgaste de las articulaciones. Y esto afecta articulaciones de mayor carga, de mayor peso, como serían las rodillas, la cadera. Las articulaciones, el hombro son las articulaciones más comúnmente afectadas.
Entonces podemos decir que las dos principales artritis, porque yo siendo gastroenterólogo veo artritis asociadas a algunos padecimientos, claro. sí, como acabamos de ver hace unas semanas aquí, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero podemos dividir en dos grandes grupos las artritis, el más común es que sean la reumatoide y la osteoartritis, que es probablemente la más común, ¿estamos de acuerdo? Degenerativa. Existe otro tipo que es por acumulación de cristales de ácido úrico, conocida comúnmente como gota, que también es otra causa de dolor articular. Ok, pero entonces, de las principales son esas dos. La gota es otro tipo de artritis, etcétera. Hay muchos tipos de artritis. Hay artritis infecciosas también, asociadas a otros padecimientos. Pero hablando de artritis, ahora sí vámonos hacia la artritis reumatoide. Se engloba dentro de las enfermedades reumatológicas, las enfermedades de la colágena, y los voy a confundir un poco para que el panel nos aclare. Las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades autoinmunes. ¿Nos podrían hablar un poco de esto? Pues creo que la reumatóloga es la indicada en esto y nosotros centramos. Justo, las enfermedades de la colágena, así como Frida comentaba, ¿no? Que la osteología se enfoca a la articulación, al músculo, al hueso, todo esto que engloba el sistema osteomuscular, las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades de la colágena, el tejido conectivo está en todo nuestro cuerpo, en el cabello, en las articulaciones, el músculo, etcétera. Y por eso es que las enfermedades de la colágena, no, aunque su principal manifestación es en las articulaciones, pueden tener manifestación en cualquier otra parte del cuerpo, en los pulmones, en los riñones, etcétera. Como lo vamos a ver en estas dos patologías, sobre todo la autoinmune. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, que cuando hablamos de las enfermedades de la colágena nos referimos a este grupo, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa, está conformado por todo un ejército que normalmente nos protege en contra de los cuerpos extraños, de las infecciones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, hablamos de que tenemos como un autosabotaje. Este ejército va en contra de nuestras propias células y en caso de la artritis reumatoide, más sobre las articulaciones, además de otros órganos y sistemas. Ok, eso es muy importante que hagamos la diferenciación, porque se piensa que la artritis probablemente nada más va a afectar articulaciones y la artritis reumatoide engloba a una enfermedad muchísimo más amplia. ¿Cuáles son los síntomas de la artritis reumatoide? Aquí es algo muy frecuente que lo comentaron en el testimonio. Dos cosas importantes que tú dijiste. No hay que ponerle apellido primero a la artritis. Y es muy frecuente, y muchos de los que están aquí sentados seguramente han padecido lo mismo, de que van con un médico, van con otro, y es todo un peregrinar para poder encontrar. ¿Por qué? Porque empiezan, el diagnóstico se hace muchas veces hasta 2 años o 3 después de que empiezan los síntomas, porque empiezan con dolores articulares. Hay artralgias, como dijo Elda, por la posmenopausia, por ejemplo. Empieza a haber una inflamación y hay una artralgia, y se puede confundir. Y entonces la automedicación, que es muy frecuente en nuestro país, te tomas la pastillita, se te desinflama y ahí se quedó. Pero normalmente los síntomas empiezan no tan manifiestos como se podría, hay pacientes que sí manifiestan muy floridamente esto, pero empiezan con dolores articulares, que se les hincha un poquito el codito y todo el mundo porque la ve, porque hice ejercicio, si nos vamos ya más sofisticados porque es artritis posmenopáusica, ¿no? Unas artralgias posmenopáusicas. Pero empieza con dolor muy inespecífico, ya después se vuelve más específico, como que empieza a organizarse la enfermedad. Esto es muy, muy bonito. Digo, hablando médicamente, es muy bonito porque empieza muy general y después como que se empieza a organizar y entonces ya da manifestaciones clínicas muy específicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, empieza a doler le decimos migratoria. Empieza a doler una articulación y se pasa al otro lado. Empieza a doler y se va al hombro, se va al codo derecho, al codo izquierdo. Empieza a haber inflamación sobre todas las articulaciones de las manos, que no es exclusiva, porque puede manifestarse en cualquier otra inflamación, en otra articulación. Pero la inflamación es la característica de la enfermedad. Ok.
Porque una cosa es que, ¿sí? Una cuestión importante dentro de los síntomas que se presentan es la limitación funcional precisamente por este dolor. Es importante que el paciente, a pesar de que esté inflamada la articulación y dolorida, sepa que se debe realizar ejercicio, pero no se puede realizar un ejercicio como normalmente se realiza, ¿no? No podemos prescribir yoga, natación, caminata. Debe ser un ejercicio un poco más suave para poder disminuir esta limitación funcional. Ahorita vamos hacia tratamiento un poco más adelante en el programa. Ahorita lo que quiero aclarar cuáles son los síntomas específicos de la artritis reumatoide. Ya se comentó que hay artralgias, que quiere decir que nada más hay dolor de articulación, pero cuando hay artritis hay inflamación de las estructuras. Doctor, ¿algo nos quiere comentar? Sí, en los síntomas de la artritis reumatoide, el síntoma principal es el dolor articular, pero también puede acompañarse de rigidez matutina, ¿sí? ¿Nos puede hablar un poco de esta rigidez matutina? Sí, en el que el paciente despierta y hay limitación para mover, sobre todo las articulaciones interfalángicas de las manos, pues hay dolor, rigidez y en algunos casos inflamación también, por lo cual le limita a hacer sus actividades, que puede pasar media hora o más tiempo para que pueda realizar sus actividades. ¿Este es uno de los síntomas que diferencian la artritis reumatoide de otros, el hecho que haya una rigidez matutina? El tiempo. Además de la rigidez matutina, también se presenta una rigidez posterior a estar mucho tiempo en una misma postura. De hecho, generalmente las personas que tienen estos padecimientos refieren que después de estar mucho tiempo sentado, al incorporarse, por ejemplo, notan esta rigidez. Lo que marca la diferencia entre las diferentes artritis es el tiempo. En la artritis reumatoide, que es autoinmune, generalmente la rigidez es más de 1 hora. Y en otras, por ejemplo, la osteoartritis, que es el diagnóstico con el que hay que hacer la diferencia, el más importante, el diagnóstico diferencial, es de menos de 1 hora. Ok, después de 1 hora ya se sienten que como... calentando motores. Exactamente, se levantan rígidos. Oscar, te veo ahí que ya empieza la gente a decir algo. Pues sí, en un principio tenemos algunas dudas, como por ejemplo, Laura Morales: mi esposo tiene artritis reumatoide y casi no toma metrotexate. ¿Hay alguna complicación por esto? Y otra es de Almadelia Rojas, que nos dice: hace 7 meses mi hijo fue diagnosticado con artritis reactiva y un médico homeópata dijo que podía curarlo. ¿Esto es verdad? Y empiezan a escribir un poco acerca de los tratamientos alternativos, que ya bien, como decías, más adelante justamente iremos a esta parte de los tratamientos. Pero bueno, esta es parte de las dudas que hasta el momento nos han hecho llegar. Los invitamos a que nos manden todas sus dudas y preguntas de una vez. Recuerden que el bloque más adelante las vamos a contestar y llevamos una estructura de programa. Ya regresamos con ustedes en Diálogos en Confianza. Mi artritis inició, pues en sí se me detectó hace como 4 años. Yo siento que desde joven jugaba fútbol y se me hinchaban los dedos, las piernas, todo, pero mi caso se me detectó a los 4 años, hace 4 años. Me tocó la de malas de ir a varios lugares, hospitales que no me atendieran bien, la verdad, y total, hasta que tuve que ir a un médico particular y pues como quien dice, él me ayudó un poquito a curar, sanar las molestias. Pero de ahí se me degeneró como quien dice, para una operación de cadera. Y apenas estoy saliendo de la operación de cadera. Lo tuve un poco tarde, muy tarde el diagnóstico, porque sí, no se me dio un seguimiento. Llegaba con un médico cualquiera y me daban diclofenaco, paracetamol, y ya decía, ya con esto vas a curar, y no, es mentira. De cierto modo, tiene que llevar uno que tenga artritis, hasta el final me di cuenta de que debe llevar otro tratamiento. Pues ha mejorado mucho mi condición de vida, pero sí, llegué muy tarde, la verdad. Ya llegué muy tarde y ya no se puede hacer muchas cosas. Ahorita tengo el problema de la otra cadera en la derecha, no sé si puedo algún día solventarla, ¿no? Pero en sí llegué muy tarde. Yo siento que, pues más bien para jóvenes, más jóvenes que yo, a lo mejor yo he visto ya mucha gente con bastón, entonces en cierto modo me preocupa ver que pues, no se le da mucha atención a este problema. Y va uno al médico y luego lo que le dan es diclofenaco o algo sencillo, un analgésico. Y no, está mal, o sea, deben de hacer análisis. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Acabamos de ver un testimonio interesante de un hombre y la doctora ya nos comentó, la doctora Mari Carmen, originalmente, que es mucho más frecuente en mujeres.
¿Hay algún motivo por qué sea más frecuente en mujeres que en hombres? Pues no hay una causa específica, tal vez la cuestión hormonal sea un factor importante. También, por ejemplo, en la Clínica del Dolor del Hospital General de México, son mujeres las que acuden más a nuestro servicio por dolor, más que los hombres. Ok, pero el diagnóstico es mucho más frecuente en mujeres. Es más frecuente, epidemiológicamente, y la prevalencia es más común en mujeres. ¿Y cuál es la edad promedio de aparición? Puede ser desde los 30 años, 50 años, puede aparecer, y también existe, como mencioné, la artritis juvenil. Artritis reumatoide juvenil. Artritis reumatoide juvenil también puede ser una causa de dolor en niños también. Se habla de, ya nos comentó la doctora, que pasan a veces años en llegar a un diagnóstico oportuno, y esto tristemente lo vemos casi todos los lunes con todas las enfermedades, los testimonios de la gente que nos acompaña aquí en el público, que se tardan en darle al blanco, al diagnóstico específico. ¿Por qué es esto? Pues no es tanto que compartimos la responsabilidad. Hay que ser compartícipes de responsabilidad, tanto la responsabilidad del paciente como la responsabilidad del médico, y asumo la responsabilidad en este caso de los médicos. Pero el punto es que el paciente también, a veces, es cierto lo que acabamos de escuchar en el testimonio, de que anduve, pero vuelvo a la automedicación. Se automedican y se les olvida. Y entonces dicen, voy con el médico cuando ya es un poco más complicado, y entonces hay un nivel de médicos, pues me explico, el médico general, el médico familiar, el médico especialista y el médico más especialista. No cualquiera puede hacer un diagnóstico preciso de artritis reumatoide. Entre especialistas nos confundimos. Entonces, si primero andas con el de los chochitos y después el de la hierbita de San Juan, todo esto es parte de la responsabilidad. Y la otra parte de nosotros, de que, bueno, como una de las preguntas que acabamos de escuchar, de que yo te puedo curar, yo te puedo ayudar, y todo esto. O sea, comparto esa responsabilidad desde el punto de vista médico, pero sí es debido a esto de que los pacientes pues andan de uno al otro, y no hay algo concreto que alguien les diga la realidad, tu principio de realidad, tienes esto. Y a veces hasta te da miedo saber qué tienes, porque ven a la vecina que no se puede mover, es en silla de ruedas, está toda deformada, si a mí me está pasando lo mismo. Y entonces se van al chochito, al analgésico de automedicación. Okay. Esto es lo que pasa. ¿Cuáles son los estudios necesarios para poder diagnosticar a un paciente con artritis reumatoide? Ajá. Ahora te comento, me voy a regresar un poquito acerca de como de la epidemiología, de qué tan frecuente es. La artritis reumatoide se presenta en 1.8 personas, no podemos dividir las personas, pero en general sería en cada 2 de cada 100 personas. Si ubicamos toda la población que conformamos este país, ¿cuántas personas tienen artritis reumatoide? La relación mujer-hombre es 3:1, 3 mujeres por cada hombre. Y en el caso de la osteoartritis, que comentábamos que es el diagnóstico diferencial más importante, a los 50 años de edad, si el 35% de las personas les hacemos una radiografía de manos, ya encontraríamos osteoartritis. Y la osteoartritis, que no es una enfermedad autoinmune, va aumentando exponencialmente, de tal manera que a los 80 años de edad ya el 80% de las personas tienen osteoartritis. Entonces, son enfermedades, las articulares, muy prevalentes, pero es muy diferente el origen, por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. Y ahora sí, yendo a la parte justamente del diagnóstico, bueno, primero es interrogar al paciente, porque lo más importante es lo que el paciente te dice, y siempre le creemos a lo que dice el paciente. La exploración física, y con esa historia clínica es que ya podemos orientar hacia dónde va el diagnóstico y pedir lo adecuado. Voy a interrumpir un poco ahí en cuanto a la exploración física. ¿Qué encuentra un médico cuando revisa a un paciente, cuando revisa las articulaciones en una artritis reumatoide? Mira, algo importante para diferenciar las artropatías, estas enfermedades articulares, le llamamos nosotros la topografía afectada, es decir, cuáles son las articulaciones que más se afectan. En la artritis reumatoide lo que más se afecta es manos, y de las manos se afectan estas articulaciones de la base de los dedos, que les llamamos metacarpofalángicas. Esas son clásicamente se afectan.
las interfalángicas proximales, que son estas de en medio de los dedos, a diferencia de la osteoartritis, en la cual más se afectan las de la punta de los dedos, les llamamos interfalángicas distales y proximales. Entonces, en la artritis reumatoide, en cuanto a los dedos, encontramos dolor e inflamación a la exploración de metacarpo e interfalángicas proximales. Se afectan también las muñecas, las encontramos con dolor e inflamación, codos también, hombros y rodillas, además casi tobillos y dedos de los pies. Ahora, ya ustedes lo vieron al paciente en el consultorio, ¿qué estudios se le solicitan comúnmente? Una cosa antes que el público Sí. tiene que saber, muy importante, retomando lo previamente dicho por ella, un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de la artritis reumatoide, que es independiente, esto quiere decir que solito lo hace, es el tabaquismo. El fumar es un factor de riesgo independiente, o sea que solito hace, es como el colesterol, solito mata, no necesita a nadie más. El cigarro es un factor de riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Ahora, a lo mejor fuman más las mujeres hoy en día que los hombres, no lo sabemos, Pero es un factor de riesgo. pero es un factor de riesgo conocido. definitivamente conocido. O sea que las que fuman, pues ya saben a qué le tiran, y las que tienen artritis reumatoide y siguen fumando, pues ya también saben a qué le tiran, y hay que educar a los niños para evitar esto. Otro tache al tabaco, que de por sí casi todos los lunes tenemos algo malo que decir del tabaquismo. Bueno, lamento mucho eso, pero eso tenía No, que pues decir. no lamentarlo, no. La cosa es que es la realidad y hay que informarla. Esa es la realidad. Y además de riesgo, también como mencionabas, cuando tienes artritis reumatoide y sigues fumando, es todavía más agresiva y de peor pronóstico. Entonces, no nada más es el riesgo para que lo inicies, sino también para que no respondas bien. Ok. Esto que acaba de decir Elda es sumamente importante en el diagnóstico y los estudios que se van a pedir. El famoso factor reumatoide, que es un estudio muy específico, muy general, que ya hoy ya no es tan caro. Y tenemos otro más específico que es anticuerpos, anti-CCP se llama, ¿no? ¿Qué quieren decir cariño. anti-CCP? Es muy rebuscado el No importa, vamos a comentarlo nada más si nos acordamos. anticuerpos Citrulinados. anticuerpos citrulinados. Antipéptido citrulinado. Ese es como Ok, el nos nombre quedamos con ACP. oficial. Anti-CCP. Ok. Pero lo que acaba de decir Elda es esto. Otra cosa que no lo mencionamos, quizás se nos pasó muy importante, es de que no todas las artritis reumatoide son positivos a los estudios de laboratorio. Por eso el 80% del diagnóstico es con lo que dijo. Ok. Exploración física, interrogatorio. Entonces, muy importante ir con el médico adecuado, que les diga si es posible que tengan artritis reumatoide, qué sugerirá estos exámenes de sangre, el anti-CCP y el factor reumatoide. Así es. Si estos salen positivos más el diagnóstico que han visto en consultorio, ¿tenemos un diagnóstico definitivo? Mira, el 5% de la población sana tiene factor reumatoide positivo. Ok, Entonces, por eso a eso iba, porque hay gente que le sale el justamente. factor reumatoide positivo y la gente Claro. se asusta. Entonces, en general, 5%, o sea, 5 de cada 100 personas sanas pueden tener un factor reumatoide positivo, 1. Y 2, conforme aumenta la edad, conforme vamos acumulando juventud, también es más frecuente que se haga positivo el factor reumatoide. Entonces, un factor reumatoide positivo no es igual a artritis reumatoide, porque también procesos infecciosos y otras enfermedades inflamatorias pueden dar positivización. Por eso es tan importante integrar todo. ¿Se hacen estudios de gabinete radiológico, por ejemplo? Fíjate, eso es muy interesante. Antes, unos criterios que utilizábamos de diagnóstico para artritis reumatoide incluían el que tú en las radiografías ya vieras erosiones. Ahora, y es algo maravilloso, nos hemos enfocado al tratamiento, al diagnóstico temprano para identificar la artritis reumatoide cuando todavía no vemos nada en las radiografías. Entonces, de entrada, lo más importante es la clínica, el factor reumatoide, los anti-CCP que mencionaba Frida, junto con la clínica, y realmente, si es inicial, en una radiografía simple no lo vemos. En una radiografía como nuestra paciente que exponía, ¿no?, al inicio, el testimonial, que ella tiene ciertas deformidades, en una radiografía en ella sí se ven. Es muy importante esto que están diciendo, me parece muy interesante porque me acuerdo cuando yo estudié medicina interna siempre se hablaba de los criterios radiológicos. Claro. Pero los criterios radiológicos, como nos acaban de explicar, ya tiene que haber un daño severo
para que fuese un criterio positivo. Ahora la medicina, gracias a Dios y gracias a la ciencia, ha avanzado lo suficiente para poder diagnosticar antes de que aparezcan estas erosiones a nivel de las articulaciones. Una pregunta como fisioterapeuta. ¿Cuánta gente llega a consulta sin ser referida por un médico buscando una solución de fisioterapia cuando probablemente tenga un diagnóstico más serio como una artritis reumatoide? Pues es importante, generalmente yo la atención, la población que tengo de pacientes, un 80% llega sin un diagnóstico, llega desesperado, llega con dolor, llega con limitación funcional importante y bueno, hay que canalizar al paciente e informarlo adecuadamente, diciéndole que probablemente puede tener artritis reumatoide y canalizarlo adecuadamente, pero un 80% por lo menos si llega a mi consultorio sin un diagnóstico preciso. Esta pregunta la hago un poco plan con maña, porque lo vemos muy frecuentemente que dice, ya fui a la fisioterapeuta, y normalmente es el médico que debe canalizar con el fisioterapeuta, porque si no les pasa lo que acaba de comentar la doctora, ella los manda de retache para que tengan un diagnóstico adecuado. Ahora sí, vamos a platicar un poco del tratamiento, en qué consiste el tratamiento para la artritis reumatoide, porque vamos a hablar de una gama amplísima de manejos. Carmen, que es una parte fundamental del dolor. Sí, claro. Bueno, yo creo que el tratamiento en sí de la enfermedad está a cargo del médico reumatólogo. Sí que hay medicamentos que tratan en sí de retener el progreso de esta enfermedad, sí, muy específicos estos fármacos, como puede ser el metrotexate, ciclofosfamida o algunos de los medicamentos nuevos, los biológicos, que también son de gran utilidad, pero de alto costo, ¿no? Entonces ya en relación al dolor es muy importante los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, en estos pacientes que ayudan a disminuir el dolor y la inflamación, ¿sí? Pero bueno, hay muchos fármacos, desgraciadamente todos tienen efectos secundarios, principalmente la mucosa gástrica, el riñón, entonces hay que valorar bien qué fármaco le vamos a administrar al paciente. ¿Por qué no vamos dividiendo el tratamiento desde la parte más baja de la pirámide hacia lo más moderno? ¿Con qué se empieza el abordaje, abordaje terapéutico de estos pacientes? ¿Con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos? Sí, lo importante es diagnosticar al paciente, ¿no? Como ya se había mencionado, hacer el diagnóstico de qué enfermedad articular presenta. Si es Pero una vez que tengamos ya la artritis reumatoide, ¿qué sigue en cuanto a tratamiento? Claro, primero el dolor, que el es dolor. muy importante. O sea, el paciente va al médico por el dolor. Entonces, muchas veces va automedicado, mal medicado. Entonces hay que hacer ajustes de estos fármacos e iniciar con medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Que le van a ayudar al paciente. Ahora, voy a detenerme un poco sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos, no voy a decir nombres, pero somos los que más utilizamos de manera generalizada en el mundo. ¿Por qué? Porque son buenos analgésicos, son buenos antiinflamatorios, son antipiréticos, es decir, quitan la fiebre. Entonces se utilizan, yo creo que levante la mano el que no tenga uno en su casa, yo creo que todo el mundo vamos a levantar la mano. Hasta yo. Pero todo mundo tenemos, porque se utilizan para muchísimas enfermedades. Te da un dolor faríngeo, te van a dar un antiinflamatorio, jugaste fútbol y te dieron una patada, te van a dar un antiinflamatorio. Pero existen diferentes tipos de antiinflamatorios no esteroideos y mencionó la doctora ya dos complicaciones que también por el abuso de estos medicamentos son muy frecuentes. Yo como gastroenterólogo veo una de las complicaciones más frecuentes de antiinflamatorios no esteroideos autorrecetados, que es el sangrado de la mucosa gástrica o duodenal, es decir, úlceras causadas por estos medicamentos. Entonces hay que tomar en cuenta con qué se debe de cubrir la gente que los va a utilizar crónicamente. Porque me dicen pacientes artríticos, pues tengo que tomar el medicamento, porque si no me muero de dolor. Hay manera que tu médico te maneje medicamentos combinados con otros medicamentos para que no lastimen. Y por otro lado, la utilización crónica de estos medicamentos puede dar daño al riñón. Por otro lado, hay medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que no lastiman la mucosa gástrica. ¿Cuáles se utilizan más frecuentemente en artritis reumatoide? Pues hay medicamentos que no afectan los COX-2. Exacto. Comúnmente, que casi siempre es una toma al día. Puede ser el meloxicam, puede ser el etoricoxib, puede ver celecoxib. Son estos fármacos que se utilizan que tienen menos daño hacia sus órganos que mencionamos, como la mucosa gástrica y el riñón. Lo único que tienen es que tienen un costo más alto, ¿sí? Pero bueno, el beneficio es mayor, ¿no?
Y muchos de otros fármacos que podemos asociar son fármacos opioides, ¿sí? Que también podemos asociarlos a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Los más comunes son el tramadol, que podemos asociarlo a estos analgésicos, o si el dolor fuera más intenso, inclusive a otros de una elevada potencia. Ok, entonces partimos con que se utilizan primero que nada los antiinflamatorios no esteroideos. La algóloga ya nos explicó que existen otros medicamentos más fuertes si no se logra controlar el dolor para este tipo de pacientes, que puede ser derivados de los opiáceos, que ya hemos hablado de ellos aquí, u otros medicamentos para controlar el dolor. Ahorita que regresemos vamos a seguir hablando de tratamiento para ver cómo tratar de detener la enfermedad. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. No, está perfecto, porque hay que empezar justo con... La rehabilitación del paciente con artritis reumatoide está encaminada a 3 objetivos primordiales. El primero de ellos es disminuir el dolor, el segundo es evitar las deformidades y el tercero es preservar la función. Para evitar el dolor, nosotros utilizamos diversas técnicas, pueden ser desde técnicas físicas convencionales, como puede ser el uso del calor o del frío, o técnicas físicas avanzadas que incluyen la electroterapia y el uso del láser. Para evitar las deformidades, principalmente se utiliza la mecanoterapia, mantener los arcos de movilidad completos, la fuerza de los músculos periarticulares dentro de un rango adecuado y también el uso de órtesis, que son las también llamadas férulas, para mantener la postura y la posición de las articulaciones de un modo fisiológico. Y por otro lado, nosotros también, pues para preservar la función, nos hacemos cargo mediante diversas herramientas. Puede ser una de ellas la terapia ocupacional, emplear diversas técnicas para que el paciente pueda mantener una vida normal aceptable mediante la realización de sus actividades de la vida diaria de un modo normal. Hay diversas ayudas o diversas técnicas que también se emplean para que en su casa pueda ser funcional una persona con artritis reumatoide. Se puede tener un calzado especial, se recomienda un calzado amplio. Si al paciente o a la persona le cuesta trabajo atar sus agujetas, se recomienda que se use velcro, el uso de calzadores, de mocasines, un zapato que se pueda ajustar, también lo que llamamos también de tipo beisbolista, en la que nosotros ajustamos o el mismo paciente adapta según sus necesidades la presión del calzado al pie. Se utilizan también plantillas muchas de las veces para mantener la postura adecuada del pie. Entonces la rehabilitación radica en lograr que estas personas que presentan esta enfermedad crónica sean lo más independientes posibles. Estoy aquí con el público que nos va a dar testimonios de qué es lo que es vivir con artritis. Primero con Victoria. Hola Victoria, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien, gracias. Yo tengo una niña de 11 años que padece artritis idiopática juvenil y ha sufrido ella mucho, ha tenido muchas recaídas y ahorita estamos... ¿Es artritis reumatoide? ¿Te dijeron? Sí. Ok. Idiopática juvenil, perdón. Ok. Y ha tenido muchas recaídas. Estamos en tratamiento, pero el tratamiento no le ha funcionado. Ella necesita un tratamiento muy costoso y hasta ahorita no lo hemos podido conseguir. El tratamiento se llama Etanercept. A ver si alguien pudiera ayudarme, porque sí lo necesita bastante y urgentemente, porque ella sufre bastante, tiene mucho dolor, mucha inflamación y pues por las noches llora y pues pide ayuda. Pues sí me gustaría. Preguntémoslos a los panelistas, ¿qué le podemos recomendar a ella? Artritis reumatoide juvenil idiopática, le mencionaron como idiopática, que me llama la atención que sea idiopática. Pepe, fíjate que ese es el nombre actual a lo que antes se le llamaba artritis reumatoide juvenil. Ahora a ese espectro, ese conjunto de síndromes que se presentan antes de considerar la etapa adulta, se le llama artritis idiopática juvenil, y esa se subdivide. Entonces, como bien comentaba la señora, si justo el diagnóstico con el nombre actual es artritis idiopática juvenil. Perfecto. ¿Qué le podemos decir a ella? Dice que el tratamiento actual no le ha funcionado, que requiere probablemente biológicos. ¿En dónde le están manejando? Ella está en tratamiento en el Hospital Infantil Federico Gómez. Ok. ¿Qué le podemos sugerir a ella? No, primero, justo hablar con su reumatólogo, porque tenemos algo de lo que vamos a platicar. Justamente hay como medicamentos de primera línea que debemos de utilizar para este tipo de enfermedades.
el nombre, las siglas son FARME, que significa fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Es decir, va a modificar la evolución. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos solo controlan el dolor, no modifican la evolución, no van a parar la actividad de la enfermedad. Entonces, platicar con su reumatólogo, que seguramente le dirá, bueno, de los medicamentos de primera línea que no, si no tuvo su hija buena respuesta, entonces hay que pasar con los de segunda línea y hay hasta de tercera línea. Y en las instituciones, para determinados pacientes que está indicado, hay maneras de las cuales se puede conseguir el medicamento de segunda o tercera línea para tratarla. Ok, ¿te queda claro, Victoria? Sí, sí, muy claro. Ok, entonces lo que tienes que hacer es hablar esto con tu reumatólogo, decirle, si no me están funcionando de primera línea, podemos pasar a los de segunda línea. ¿De acuerdo? Claro que sí. Ok, Sí, está muy bien. muchas gracias por tu testimonio. Sí, gracias. Tenemos otro testimonio acá de Adriana. Hola, Adriana. Hola, buenos días. ¿Nos puedes decir tu diagnóstico? Sí, mi diagnóstico es artritis reumatoide. Yo me estoy atendiendo en el Hospital Juárez de México. Ahí me canalizaron al Hospital de Nutrición. Ahí, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Ciencias Médicas y Nutrición, donde me hicieron el CCP y mi diagnóstico era súper elevado a los factores que tendría que tener. Y ahorita tengo 8 años de diagnosticada, me diagnosticaron a los 32 años y ahorita tengo 2 años en remisión. Si ustedes pueden ver, mis manos no tienen ninguna deformación. ¿Tienes dolor en las mañanas? Algunas veces, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, con la humedad, el frío, sí se empiezan a dar algunos brotes, pero son mínimos a comparación cuando yo llegué al hospital. Yo llegué al hospital con dolor de mandíbula, no podía ni siquiera meterme la cuchara para ingerir, exactamente, y también no podía, me levantaba muy mal en la mañana, acartonada, rígida, no podía hacer mis actividades normales, me preocupaba porque mi mamá es ya un adulto mayor de 82 años y ella me tenía que cuidar, tenía que apoyarme para vestirme, para hacer mis actividades, para ir al baño. Se me dificultaba para poder vestirme, hacer todas mis actividades. Después ya de 1 hora ya pasaba el dolor, ya podía hacer mis actividades normales, pero otra vez en la madrugada empezaban otra vez mis síntomas a volverme. No descansaba, realmente no descansaba. Dime una cosa, Adriana, ¿desde que estás en remisión se te ha quitado esta rigidez? Sí, de hecho puedo hacer más normalmente mis actividades. ¿Y te trataron con antiinflamatorios no esteroideos o recibiste algún tratamiento más avanzado? No, me dieron metotrexate y ácido fólico. Ahorita actualmente estoy tomando eso y... Y está apagada tu enfermedad. Sí, exactamente. Ok, lo que nos lleva a mi pregunta a los panelistas nuevamente. Muchísimas gracias, Adriana. No, de nada. Doctores, entonces ya hablamos de la primera línea de tratamiento que son los antiinflamatorios no esteroideos. Pasemos a la siguiente línea. ¿En qué consiste? Sí, de hecho la primera línea son antiinflamatorios no esteroideos más los FARME que mencionábamos, porque los antiinflamatorios no esteroideos realmente no modifican la enfermedad. En medicina, entre los médicos, hay una historia muy famosa de justamente cuando nosotros estudiamos que el esquema de tratamiento de la artritis reumatoide era piramidal y se hablaba de que primero empezabas con antiinflamatorios no esteroideos, cuando el paciente no respondía a lo siguiente, pero pues era como ver cómo avanzaba la enfermedad, porque con los antiinflamatorios no esteroideos no se para. Entonces escribí un artículo que dice, que habla de que las pirámides son para los egipcios, no para el tratamiento de artritis reumatoide, porque de hecho la pirámide se invierte, es al contrario, se inicia con manejo del dolor, que son los antiinflamatorios no esteroideos, más los FARME, que les llamamos sintéticos. Comentaba que FARME es fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, y en estos están 4 fármacos. Uno, que es el metotrexate, como el que toma Adriana. Otro es la hidroxicloroquina, que va de la mano con la cloroquina. Otro es la sulfasalacina y otro es el leflunomide. Entonces, digamos que esos son los de primera línea, los FARME
sintéticos y se pueden utilizar primero dependiendo de las características del paciente. Empezamos con 1, a veces combinamos 2, a veces tenemos que combinar 3 o 4 dependiendo de las características del Y paciente. estos medicamentos sí modifican el curso de la enfermedad. Totalmente. Me encantó la respuesta al unísono. Al unísono. Perfecto. Totalmente. ¿Qué tanto hacen que se requieran menos analgésicos? Mucho. Justo. Mucho. De hecho, ese es el objetivo. Sí. Se empieza con los analgésicos no esteroideos. Podemos utilizar dosis pequeñas de corticoides, dosis pequeñas de cortisona. No hay que satanizar tanto a nuestra cortisona porque los pacientes con lupus, por ejemplo, no vivirían. Con esclerosis múltiple no vivirían. O sea, no hay que satanizarla. El punto, compartimos la responsabilidad nuevamente entre el médico y el paciente. Los esteroides a dosis pequeñas, en fases iniciales, ayudan perfecto a tranquilizar a la enfermedad. Apagarla. En lo que trabajan los fármacos. ¿Por qué? Porque la cortisona lo que hace es apaga la enfermedad, en lo que entra, como dice la doctora, los medicamentos llegan a actuar. ¿La terapia física desde qué momento debe de entrar? La terapia física debe de iniciarse desde el diagnóstico de la enfermedad. El paciente con artritis reumatoide debe de saber que parte del tratamiento importante, lo que va a mantener la funcionalidad y la calidad de vida, sin duda, es la terapia física. La terapia física tiene que ser una terapia gentil, una terapia que pueda realizarse en casa. No necesariamente tiene el paciente que acudir a las áreas de fisioterapia. Un paciente informado, un paciente que sabe cuándo debe de hacer ejercicio, cuándo se tiene que aplicar calor, cuándo se tiene que aplicar frío, es un paciente que sin duda va a tener un buen apego al tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque precisamente va a sentir que el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico le está resolviendo la enfermedad. De pronto se nos olvida al paciente y a los médicos se nos olvida que la atención debe de ser transdisciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el paciente debe ser tratado por diferentes especialidades médicas, sino que el mismo equipo de salud debe tener una buena comunicación. ¿Para qué? Para que el paciente no se desespere y pueda darse cuenta que la calidad de vida, la funcionalidad, el manejo de la enfermedad y la disminución del dolor pueden ofrecer el éxito completo de tratamiento. Aquí, hablando de terapia física, ya nos explicaste, hay que hacer algunos ejercicios y hay que terapia física con calor, con frío, etcétera, electroestimulación, toda la gran gama que tienen ustedes. Pero, ¿qué hay de ejercicio físico? Por ejemplo, que le dé a alguien, tengamos un paciente joven o una persona de 30 y tantos años que le guste, no sé, jugar tenis. ¿Qué hay del ejercicio en general? El ejercicio definitivamente creo que es un término muy complejo, muy popular, muy común. Nosotros asociamos, los mexicanos culturalmente asociamos la palabra ejercicio con la actividad aeróbica, ¿no? El paciente tiene que nadar, el paciente tiene que correr, tiene que andar en bicicleta y esto le va a mejorar la funcionalidad. Sin embargo, en la artritis reumatoide tenemos un paciente complejo que tiene alteraciones cardiovasculares importantes. La artritis reumatoide afecta específicamente manos y cadera, más comúnmente. Sin embargo, están afectadas todas las articulaciones. El paciente necesita realizar ejercicios, movilizaciones que vengan desde el cuello, que se movilice correctamente el cuello, porque de pronto el paciente puede hacer ejercicios y los vemos moviendo los brazos. Es que yo sí camino, es que yo sí muevo los brazos. El paciente debe de saber que sus articulaciones tienen movimientos complejos específicos. Movimientos complejos específicos que en la artritis reumatoide tienen que ser ejercitados por completo. No podemos olvidarnos de un solo movimiento, porque si nosotros como fisioterapeutas nos olvidamos que hay que mantener ese movimiento, ese arco de movimiento, por ejemplo en el hombro o en las manos, vamos a ocasionar una deformidad importante. Definitivamente la cuestión de la deformidad en la artritis reumatoide en las manos, por ejemplo, el cuello de cisne, el butonier, la desviación cubital, los dedos en gatillo, todas estas situaciones pueden ser trabajadas con fisioterapia fortaleciendo los músculos pequeños de la mano. Entonces, creo que desde el inicio la fisioterapia debe de ser agresiva. ¿Para qué? Para que el paciente pueda mantener su buena calidad de vida. Pero sí le cambia el principio de realidad a un paciente. Totalmente. Porque si juega básquetbol o hace kickboxing o hace, obviamente, todos los ejercicios o los deportes de contacto, fuerte contacto o de alta intensidad, obviamente ya no lo puede hacer, porque va a dañar mucho más la articulación.
Okay. Sin duda, No vas a poder. definitivamente el paciente cuando se enfrenta a un diagnóstico tan severo como es la artritis reumatoide, el paciente quiere seguir su vida. Hay pacientes que hacen karate, o sea, hay pacientes que como están en remisión pueden realizar todas estas actividades. Una vez que el paciente pasó este periodo de activación, se le puede decir que seguramente si va a realizar un deporte de contacto, alguna articulación seguramente va a salir inflamada, va a resultar inflamada. Es importante que sepa que se puede aplicar frío, ¿no? Generalmente todos los pacientes con artritis reumatoide creen que si una articulación está inflamada hay que ponerse calor. No. Si tú vas a hacer bicicleta, kickboxing, box, fútbol, tenis, básquetbol, sin duda vas a tener una articulación inflamada. Deben de aplicarse frío. Sin embargo, el frío no es un agente físico no generoso, no se siente rico, ¿no? El calor es una sensación confortable. Sin embargo, el frío es una sensación desagradable. Entonces, hay que enseñarle al paciente que en el caso yo les explico que si la articulación está caliente, roja e inflamada y tiene dolor, hay que enfriarla. Pero aquí lo importante es, nosotros no damos tratamiento, sino nada más las recomendaciones, pero tiene que ser lo que les digan específicamente tu médico para tu caso específico. Claro. Eso es muy importante. Oscar, tenemos algunas llamadas. Algunas llamadas. Gloria Estrada nos dice, mencionan los especialistas que debemos ir con el médico adecuado. ¿Cuáles y cuántos reumatólogos hay en el país? Es decir, suficientes para la atención de esta enfermedad. Úrsula Martínez, ¿los dedos chuecos son síntoma de artritis forzosamente o no en todos los casos? Ernesto Medina, ¿qué estudios nos pueden hacer para el diagnóstico de la artritis reumatoide? Ya se contestó esa del par de los estudios. Exactamente. Sí. Ana Cárdenas, tengo artritis reumatoide y el dolor en las articulaciones es muy fuerte. ¿Qué es lo que puedo hacer? Olga Patiño, se me deforman los pies y no puedo estirar los dedos. Me dan muchos calambres. Me dijeron que esto es principio de artritis. ¿Es así? Esta es una llamada de un anónimo. Nos dice, mi mamá desde hace mucho tiempo tiene dolor en las articulaciones. Hemos ido en este peregrinaje, por varios médicos. Sin embargo, los estudios que le han realizado no han llegado a un buen diagnóstico. No sabemos qué es todavía lo que tiene. ¿Puede ser artritis reumatoide? Y son parte de las llamadas que hasta el momento nos han llegado aquí a través de las redes sociales. Yo creo que lo ideal es, si ha ido con un peregrinaje amplio, y lo están aquí los especialistas, que se acerquen con un especialista. Sí hay suficientes reumatólogos en todo el país, eso sí estamos perfectamente conscientes. Definitivamente, reumatólogos certificados por el Consejo Mexicano de Reumatología. Si hablan al Colegio Mexicano de Reumatología, de hecho de toda la República, les pueden indicar cuál es el directorio de médicos que estamos certificados para poder tratar adecuadamente al paciente. Eso es muy importante. Se habla de una certificación, que quiere decir que los médicos están actualizados y saben manejar este tipo de enfermedades. Entonces pueden acercarse a la página justamente del Colegio Mexicano de Reumatología. Colegio Mexicano de Reumatología, para que vean en tu estado, cerca de ti, qué médicos hay para que te puedas acercar a ellos. También hay institutos como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital Juárez, etcétera, en donde se pueden acercar para tener un diagnóstico certero, porque como comentaron al principio del programa, es clave tener un diagnóstico certero para saber cómo vamos a manejar este tipo de enfermedades y evitar que progrese, porque mientras más temprano se trate, van a evitar que tenga estragos esta enfermedad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos hablando de artritis reumatoide aquí en Diálogos en Confianza. Piensan que a veces el traumatólogo es el que ve los huesos. Y no, están los reumatólogos y estamos los osteólogos y están los rehabilitadores. Nos dedicamos a ver todo lo que son músculos, huesos y articulaciones y parte del metabolismo óseo. Una articulación, de hecho, está conformada por dos huesos, un hueso que se une a otro, eso es lo que hace la articulación. Entre ese hueso y ese hueso existe una capa que cubre, que es el famoso cartílago, y además está cubierta por diferentes tejidos blandos como ligamentos, músculos, etcétera. En general, esto es lo que conforma la articulación. Artritis solo significa inflamación de la articulación. El decir artritis no es un diagnóstico, solo es decir inflamación de la articulación. Y hay que diferenciarlo de dolor articular. Al dolor articular le llamamos artralgias.
dentro de las causas de dolor articular, como ya se mencionó, es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que se puede presentar más común en mujeres desde los 30 años, 50 años. Otra causa de dolor articular más común en la población es la osteoartritis u osteoartrosis, que es el dolor articular ya por el desgaste de las articulaciones. Otro tipo que es por acumulación de cristales de ácido úrico, conocida comúnmente como gota, que también es otra causa de dolor articular. El diagnóstico se hace muchas veces hasta 2 años o 3 después de que empiezan los síntomas. La artritis reumatoide se presenta en 1.8 personas, no podemos dividir las personas, pero en general sería en cada 2 de cada 100 personas. La relación mujer-hombre es 3:1, 3 mujeres por cada hombre. El tabaquismo, el fumar es un factor de riesgo independiente. 80% del diagnóstico es con lo que dijo. Exploración física, interrogatorio. El tratamiento nutricional para la artritis reumatoide es muy amplio y hay mucha investigación al respecto, pero no hay evidencia contundente sobre ciertos temas. Podemos decir que hay recomendaciones concretas para estos pacientes, como por ejemplo el uso de el omega 3. Juega un papel fundamental en el paciente con artritis porque tiene un rol antiinflamatorio, que quiere decir que contribuye a disminuir la rigidez y a mejorar la articulación de los tejidos conectivos de los pacientes con artritis reumatoide. Se encuentra principalmente en algunas fuentes como el pescado, como el atún, la sardina, el salmón, la chía, la linaza, en las coles de Bruselas y en algunos aceites como el aceite de oliva. Por otro lado, es importante el consumo de suplementos alimenticios en el caso de los antioxidantes, como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A y el zinc. Los antioxidantes, por definición, son sustancias que nos van a ayudar a eliminar toxinas que combaten el envejecimiento celular. En el caso de la artritis reumatoide, combaten o deterioran las células de los tejidos conectivos. Por lo tanto, los antioxidantes son los guerreros que van a proteger este proceso de deterioro. La alimentación de un paciente con artritis es individualizada, es un traje a la medida y se debe basar en las necesidades y en las enfermedades que tiene el paciente. Aquí tenemos el ejemplo del desayuno, en donde vamos a incluir a las uvas como ejemplo de la ración de frutas, una fuente importante de antioxidantes. Tenemos lo que es la leche descremada. Es importante que sea descremada porque muchos de estos pacientes tienen sobrepeso u obesidad o tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Una ración de cereal que viene siendo diferente al trigo. En este caso incluimos la avena cocida, que podemos combinar con la leche. Tenemos también lo que son almendras. Las almendras también son una fuente de omega 3 y de antioxidantes, vitamina E. Tenemos lo que es un huevo revuelto con un nopal. Ahora tenemos el ejemplo de una comida en donde estoy incluyendo como ración de verdura los pepinos. Los pepinos es importante que los consumamos con todo y cáscara por el consumo de fibra, nos aportan más fibra. Y el pimiento morrón lo puse a propósito porque es un alimento que es muy rico en vitamina C, si no es el que más, junto con la guayaba. Tenemos también lo que es una porción de arroz integral. Obviamente el arroz integral nos va a aportar igualmente más fibra que el arroz pulido o el arroz sin cáscara. Tenemos lo que es una pieza de cárnico blanco, que en este caso es el pollo sin piel, una pieza de muslo. La podemos cocinar obviamente con caldillo o con verduras, o de forma cocida o asada o a la plancha. Tenemos lo que es una rebanada de aguacate. El aguacate es una fuente de vitamina E y antioxidantes. Y bueno, aquí completamos lo que es el cereal, alimento de origen animal, verdura y una ración de grasas. Por último, vamos a hablar sobre la cena, un ejemplo de cena. Nuevamente aquí tenemos un elemento colorido que viene siendo la naranja, como cítrico, como fuente de vitamina C. Debemos considerar también una porción de lácteo en la noche, puede ser yogur descremado o leche descremada, en este caso yo ejemplifiqué con yogurt. Vamos a tomar un alimento de origen animal por la noche, fuente de omega 3 como lo mencioné hace un momento, que es el atún, de preferencia en agua por el contenido de calorías, que es menor que en aceite.
Y lo podemos combinar con elote tierno desgranado, que es un cereal, bueno, obviamente es maíz, diferente al trigo, y esto no va a ocasionar síntomas en el paciente con artritis. Anteriormente únicamente se consideraba el tratamiento farmacológico, el tratamiento físico de rehabilitación, y no se consideraba realmente el rol del nutriólogo. Comer sano, importantísimo, independiente de la enfermedad que tengamos, es muy importante comer bien. Estoy con Maru, que nos va a platicar su caso. Hola, Maru. Buenos días al Canal 11, Diálogos, gracias a Diálogos en Confianza y Diálogos AMEPAR, que nos dio esta oportunidad de hablar de nuestros padecimientos. Pero más que nada yo quisiera dar un informe, ¿no? A las autoridades, que esto sea temprano. Yo fui diagnosticada tarde, yo sí tengo problemas, tengo una prótesis, tengo problemas en las manos, y si hubiera tenido un diagnóstico a tiempo no estaría en esta situación. Tuve que retirarme de trabajar, tan fue agresivo. Entonces yo consideraría que deberían ser un diagnóstico temprano. Yo cuando fui, yo tenía dolor de muñecas y lo que hicieron es romperme una muñeca y tuvieron que ponerme yeso. Entonces, si las autoridades un diagnóstico temprano, evitaría tanto costos de medicamentos, evitaría muchas situaciones. Entonces yo sí invitaría que esto fuera general y a tiempo. En tiempo y forma podríamos evitar mucho daño y prevenir muchísimas cosas, que sea preventivo. Lo más, considero. La enfermedad ya está, pero prevenir las complicaciones. Prevenirnos y diagnosticarlos a tiempo, porque decían que era un problema de muñeca y llegué a traumatología y me dieron cric y me rompieron la muñeca. Entonces tuvieron que enyesarme y mal. Entonces, ahorita estoy en el 1 de octubre atendiendo con un doctor Alfredo Reyes, hasta ahorita muy bien, pero me hubiera gustado que hubiera sido a tiempo y en forma. Perfecto. Sí, gracias, ojalá eso lo hicieran en todos los pacientes, a los niños, a los demás, que nos atendieran a tiempo y forma, que íbamos círculo, que nos mandaran al nutriólogo, que nos mandaran al psicólogo, porque es una enfermedad que realmente nos limita en todo, ¿sí? Yo jugaba mucho voleibol, estaba en la preselección y tuve que dejarlo, entonces es un trauma el dejar eso. Pero claro, ahora cuando juego soy árbitro. Okay. Estoy ahí todavía. Perfecto. Okay. Perfecto. Y tengo aquí a Rosa y a Daniel. Hola. Buenos días. ¿Qué nos cuentan? Mire, yo estoy aquí porque la doctora me recetó un medicamento muy caro. A ver, pero primero, ¿quién es el enfermo? Daniel, mi hijo Daniel. ¿Qué tiene? Ok. Y entonces, platíquenos, Rosa. Pues sí, la doctora me dijo que se llama, el medicamento se llama Remicade. Ese medicamento supuestamente está muy caro. Yo en mis manos no tengo la posibilidad para comprarlo. Y ella me explicó, yo con ella tengo aproximadamente 1 año con ella que yo entré ahí, aquí en el Hospital Juárez. Yo ya vengo desde hace más de 3 años padeciendo la enfermedad de mi niño. Y llegó el caso de mi niño, ya se me paralizó 3 veces. Cuando hace mucho frío, yo tengo que, como un bebé, ¿sí? Cargarlo, ayudarlo para todo. Y llega el momento en que luego a veces él ya no puede caminar. Yo soy mamá soltera y dejo de trabajar como ahorita para poder estar aquí. Claro. Lo que buscamos aquí justo es concientizar, porque vamos a seguir hablando de medicamentos y ver de costos de medicamentos y qué sí cubre y qué no cubre el seguro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Doctora, les pregunto, ¿qué sigue en cuanto a medicamentos? Ya hablamos de los inmunológicos inclusive. Ahora, ¿qué sigue más para arriba? Siguen los farmes de lo que se llaman biológicos o agentes biológicos. Pero primero, antes de pasar a los agentes biológicos, agotamos toda la combinación, inclusive si el organismo del paciente lo permite, de los farmes sintéticos, que refuerzos son el metotrexate, la hidroxicloroquina y cloroquina, la sulfasalacina y el leflunomide. Entonces, de acuerdo a cómo, a que el paciente número 1 responda y 2, que no presente efectos secundarios, porque bien mencionaba la doctora Mari Carmen, siempre los medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios, no en todas las personas. Entonces, conociendo los médicos qué efectos puede tener cada fármaco, todo el tiempo cuidamos que no vaya a tener esta complicación y además se trata. Ok, los biológicos. Los biológicos. De los biológicos, efectivamente son medicamentos de alto costo y que existen diferentes grupos de agentes biológicos. ¿Qué es lo que hacen? Estos son inmunomoduladores, igual que los otros, es decir, actúan en moléculas que son las que están afectadas,
que dan lugar al desarrollo de la artritis reumatoide. Entonces, estas moléculas son más específicas, actúan en ciertas proteínas, digamos que justamente para parar la enfermedad, que ese es el objetivo, que los pacientes estén en remisión, es decir, apagada la enfermedad, o si llegan a tener actividad, es decir, que esté encendida, que sea a nivel muy bajo, de tal manera que les permita tener buena calidad de vida al paciente y a los familiares, porque son enfermedades familiares. Ahora, los biológicos se utilizan ya que se gastó todo el arsenal anterior. No sé si Rosa y Daniela hayan recibido diferentes tratamientos. Claro, lo desconozco. Entonces sí, por supuesto. De hecho, hay guías internacionales y nacionales de tratamiento para la artritis reumatoide, y en estas de hecho tenemos unas recientes del 2015 en las cuales justamente se ha actualizado con base en la ciencia, en estudios científicos con buena metodología que nos dicen cuáles son las líneas y cuál es el orden de tratamiento, y en estas justamente, a menos que un paciente debute con una artritis reumatoide grave, que no nada más tenga manifestaciones a nivel de las articulaciones, sino a nivel de otros órganos del cuerpo, generalmente empezamos con la base, que son para el dolor, los antiinflamatorios no esteroideos, la rehabilitación y fisioterapia y los FARME, con glucocorticoides, muchas veces la famosa cortisona a bajas dosis como terapia puente, en lo que empiezan a actuar los FARME, porque los FARME no actúan de inmediato, hay que darles un tiempo. Y hay que ir variando tanto las dosis, empezamos siempre con lo más bajo, como la combinación. Una vez que digamos que agotamos esas combinaciones de acuerdo a las características de cada paciente, porque siempre hay que individualizar. Claro. A veces no podemos llegar a las 4 por la agresividad de la enfermedad o si tiene efectos secundarios. En ese caso, entonces ya pasamos al grupo de farmebiológicos o agentes biológicos. Ok, no sabemos cómo sea tu caso ahorita. Yo creo que al final sería bueno que comentaran con los médicos para ver qué es lo que más está funcionando. Como dijo la doctora, existe una gran variedad, afortunadamente, de medicamentos sin necesariamente llegar a los biológicos, que es lo más nuevo que hay cuando se ha agotado el resto del arsenal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya trataron todo lo demás y nada ha funcionado. ¿Cuánto cuesta un tratamiento biológico, por ejemplo? Aproximadamente 17,000 pesos mensuales, es el costo promedio. De hecho, cada casa farmacéutica tienen planes de apoyo para los pacientes para que sea más accesible, pero eso ya es una cuestión individual de cada fármaco, además de que en el IMSS, en el ISSSTE, sí se cuenta con ellos. Ok, el IMSS y el ISSSTE sí tienen los medicamentos biológicos. Sí, es ¿El correcto. Seguro Popular los cubre? No los cubre. Los biológicos no, pero el resto. No los cubre, pero una parte de hecho se está trabajando en conjunto con diferentes instancias, con las autoridades por parte del Colegio Mexicano de Reumatología también, para que esta parte del Seguro Popular, que claro, depende de las autoridades gubernamentales, pues bueno, pueda cubrir más de, así es, pero en este momento el Seguro Popular no cubre la terapia biológica. Ok. Ahora una pregunta que habíamos comentado en el corte que también les había parecido a ustedes importantes hablar de la diferenciación con lupus o la asociación de artritis reumatoide con lupus. El lupus se puede manifestar también en diferentes órganos o sistemas, y una de las maneras en las que puede presentarse es con artritis del tipo de artritis reumatoide, es decir, dolor e inflamación de las mismas articulaciones que afecta la artritis reumatoide. Esto viene al caso con respecto a una de las llamadas que se tuvo, que hablaban de los estudios. Y comentamos al inicio, bueno, básicamente factor reumatoide, los anti-CCP, que son los que nos hacen el diagnóstico en conjunto con la clínica. Sin embargo, dependiendo del paciente, hay que hacer otro tipo de estudios para diferenciar otras enfermedades que pueden iniciar con artritis del tipo de la artritis reumatoide. Sobre todo porque enfermedades de la colágena, enfermedades inmunológicas de las que se habló al principio, muchas veces hay síndromes que son unos sobre otros, no pueden tener componentes de varias enfermedades. Ahora una pregunta específica sobre analgesia. ¿Las infiltraciones cuando se inyectan las articulaciones tienen cabida en artritis reumatoide? Sí, una alternativa en el manejo del dolor articular sería la infiltración de sustancias a nivel de articulaciones. Generalmente se depositan sustancias como anestésicos locales y esteroides
En el caso de la artritis reumatoide no está indicado los esteroides que tienen cristales o de depósito, porque esto pudiera dañar más la cápsula sinovial que está ya dañada. Entonces, en alguna articulación dolorosa pudiera aplicarse la infiltración articular con anestésicos locales y esteroides hidrosolubles, o sea que no sean de cristales. Y ahora, ¿quién las aplica? Porque ese es otro, aquí cuidamos muchísimo eso. No cualquier persona, yo soy médico, yo no sé infiltrar. ¿Quién debe poner estas inyecciones? Bueno, nosotros que nos dedicamos al dolor, el médico anestesiólogo, algólogo, estamos capacitados para realizar estas infiltraciones articulares. El médico ortopedista, en algunos casos el médico reumatólogo también lo hace. Y sobre todo también es de gran utilidad en el caso de la osteoartrosis, o sea, el dolor articular no de tipo autoinmune, sino el dolor articular ya por el desgaste por la edad de estas articulaciones. ¿Qué tanto disminuye el uso de analgésicos el resto de los medicamentos? Bueno, la terapia en sí, en el caso de la artritis reumatoide, encaminada a disminuir el progreso de la enfermedad. Si está ya controlada la enfermedad, el manejo de analgésicos antiinflamatorios va a disminuir enormemente, ¿no? Okay. También podemos asociar fármacos, como es el caso de opioides que mencionamos. Actualmente existen opioides vía transdérmica, o sea, en forma de parche, que son de gran utilidad porque evitamos ya el paso por la mucosa gástrica, que muchas veces está dañado por el uso de estos fármacos o corticoides. Entonces, es una alternativa a la vía transdérmica también. Perfecto, tenemos que irnos a un corte. Discúlpenme un momento, ahorita vamos a regresar para seguir hablando de artritis reumatoide y su tratamiento. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Y respiren profundo, profundo. El Tai Chi más que nada es un ejercicio que sirve para darle un masaje a sus articulaciones. Derechita esa espalda, derechita la espalda. Respiren. Anteriormente nosotros no nos podemos levantar tan como quiera de una silla, de la cama, y gracias al Tai Chi hemos estado adquiriendo más movilidad, tanto en los codos, en los dedos, en las piernas, y poco a poco hemos estado recuperando con el Tai Chi. Se trabaja todo el cuerpo, ¿sí? Se mueven rodillas, se mueven pies, se mueven brazos, se mueve el cuerpo, se trata de armonizar. Tengo artritis reumatoide desde hace 15 años. Estuve un año en cama, me hacían todo a mí. Entonces, a partir de que vine con la doctora, empezó mi rehabilitación tanto médico como en el ejercicio y dietético. El Tai Chi me ha ayudado mucho porque a mí me tronaban todas mis articulaciones, sobre todo las rodillas. Con este ejercicio me ha ayudado a relajar todos mis músculos, mis articulaciones sobre todo. Camino más rápido y me muevo más. Cuando no practicamos ningún ejercicio, el cuerpo es pesado. Y practicando Tai Chi, el cuerpo se vuelve muy ligero. Al principio de mi enfermedad no podía caminar, no podía alzar mis manos, no podía hacer esto. Incluso hace años todavía no podía hacer esto. Y ahorita ya tengo más movilidad en todo. Afortunadamente yo estoy mejor de hace tiempo, pero tengo compañeras que les duele, pero hacen el ejercicio y que ya a pasar el tiempo de hacer ejercicio, ellos se van sintiendo mejor, nos vamos sintiendo mejor. Que no importa que nos duela, que nos movamos, que hagamos el ejercicio que nos ponga. Aunque sea que irnos a caminar, si no podemos hacer esta actividad, irnos a caminar, trotar, movernos en casa. ¡Fuertes! ¡Sanos! ¡Felices!
Bien, estamos de regreso en Diálogos en Confianza y tengo 2 testimonios más de gente que nos quiere compartir su experiencia. Juana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenos días. ¿Qué nos quieres decir de tu paciente? Pues yo quiero comentarles que mi niña, gracias a los biológicos, ha estado reaccionando bien. Ya ella no tiene dolor hasta ahorita, ya, bueno, sus limitaciones que tiene nada más en sus manitas, pero ya no sufre de dolor. ¿Estaba muy mal antes de los sí, biológicos? Sí, porque de hecho ella dejó de caminar como 3 meses. ¿Y cuántas veces le han tenido que aplicar? Ella le ponen 2 veces a la semana, le ponen el Eternestep 2 veces a la semana en el Hospital Infantil Federico Gómez, gracias a los doctores, a los reumatólogos que... Oye, ¿y quién cubre los gastos de los biológicos del hospital? Pues ahí en el hospital con las asociaciones, buscando apoyos en AMEPAR, que me ayudaron a meter solicitudes a Pfizer, me dieron un donativo de medicamentos. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias y qué Sí, bueno, gracias. qué bueno que está mejor. Ya, gracias a Dios, ya está mejor. Qué bueno, Pues ahora qué sí bueno. que- ¿Cómo se llama? Chale. Gracias, Ana Paula. Y hablando de asociaciones, nos van a platicar un poquito de la Asociación de Pacientes y Familiares que viven con artritis reumatoide. Sí, buenos días. Somos de la Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide, a donde les damos información de que sí es posible vivir con la enfermedad siempre y cuando tengamos adhesión al tratamiento. Todo lo que nos dicen aquí las doctoras, los especialistas, es de mucho valor, porque hay veces que pensamos que esas mujeres jóvenes, que ya se nos va a acabar el mundo, que ya no vamos a poder hacer nada. Es importante que tengamos una adhesión al tratamiento. Y también otra cosa que quería yo comentar es hacerle un llamado al Seguro Popular para que la artritis reumatoide esté en el fondo contra gastos catastróficos, porque es una enfermedad catastrófica y nosotros vemos que las pacientes que están en el Seguro Popular no les dan ni siquiera el medicamento. Entonces es importante, si nos están diciendo que es una enfermedad crónica, los especialistas, crónica, incurable, y que con un tratamiento temprano podemos tener una vida de calidad, bueno, pues nada más a nuestras autoridades y que no nos rebajen el presupuesto, porque el año pasado nos dijeron que iban a bajar 3,000 millones de pesos, pues ya haciendo una investigación, resulta que del 2015 al 2016 recortaron 21,000 millones de pesos. Okay. Y entonces, si nosotros no tenemos dinero, sí, México se va a enfermar más. Ok, muchas gracias. Doctoras, la interrumpí justamente antes de irnos al corte. Sí, gracias. Yo quisiera hacer un comentario, varios comentarios. El primero es que el paciente debe de saber que los tratamientos no son mágicos. De pronto esta desesperación y definitivamente el vivir con tanto dolor y tanta discapacidad hace pensar al paciente que tiene que tomar otras opciones y eso no es cierto. Otra situación importante es la cuestión del dolor. No podemos pedirle a un paciente que tiene mucho dolor el que se movilice. Es importante que de verdad el paciente sepa que hay tratamientos para la enfermedad y para el síntoma del dolor y que deben de ser tratados. Sin embargo, deben de darle tiempo a los tratamientos. ¿Para qué? Para que puedan resolverles el problema. ¿Qué hay del apoyo psicológico para pacientes y familiares? Definitivamente es importante, no solamente, eso es otra cuestión importante, la atención psicológica debe de ir encaminada también al cuidador primario, quien se dedica a darle la atención a los pacientes. Como fisioterapeutas también podemos ofrecerle a los cuidadores cómo movilizarlos en cama, darles técnicas de higiene de columna, cómo movilizar al paciente precisamente en estos momentos en que está álgidos. Entonces es importante que haya una atención psicológica, ¿para qué? Para luchar contra la enfermedad y precisamente esta desesperación de enfrentarse y seguir luchando con ella. Ok, doctora, ¿algo más nos quería comentar? Sí, pues felicidades Ana Pao porque te ha ido muy bien con los biológicos, pero recordemos que no todos los biológicos son para todos los pacientes, porque no queremos dejar una idea general de que el biológico es la panacea y que es la alternativa terapéutica maravillosa, como lo comentaban, porque el biológico es específico para cada paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces a Ana Pau le cayó muy bien. Hay gente que no responde a biológicos y van por uno tras de otro, tras de otro y tras de otro.
Entonces, solamente para dejar muy claro que el biológico es una excelente alternativa terapéutica, maravillosa en estos momentos, y se está investigando. En el país hacemos protocolos de investigación clínica con nuevas moléculas para la artritis reumatoide, y que vamos a seguir evolucionando en este campo de la medicina, en la inmunología, en la artritis, pero que no los medicamentos son para todos. No a todos les van a caer bien los biológicos y hay que tomarlos con muchas reservas. Felicidades, Ana Pao, qué bueno, vas a crecer maravillosamente y te vas a recuperar muy bien. Bueno, eso es muy importante lo que nos comenta la doctora, porque hay que individualizar cada caso y sobre todo, ya lo dijeron, no pensar que los biológicos son la panacea, es decir, que con eso se va a curar absolutamente todo, sino tratar de gastar antes todo el arsenal terapéutico que existe. Oscar, ¿tienes llamadas por ahí? Así es, nos dice Teresa Orozco, el sobrepeso y obesidad pueden provocar que haya más dolor. Ya se comentó un poco. Bueno, seguramente se repetirán algunas preguntas que ya se han respondido. Sin embargo, no todas las personas nos ven desde el principio, algunas nos acompañan ya iniciada la transmisión. Carlos Terán, me dijo un médico que vivir en climas cálidos ayuda a mejorar el dolor de la artritis reumatoide. ¿Qué tan cierto es esto? Arturo Mendoza, ¿cuándo conviene recurrir a la cirugía de las articulaciones? Luz Valdés, una vez que ya existe deformidad en los dedos de las manos, ¿se puede revertir con tratamiento? Mónica Cortés, por otro lado, ¿nos pueden decir cuál es la recomendación de ejercicio y descanso que debemos de tener las personas con artritis? Y yo agregaría aquí el tiempo estimado óptimo para una persona que vive con artritis reumatoide para hacer ejercicio. Ya nos decían que ejercicio tiene menos impacto, evidentemente, pero en los tiempos, durante la semana, ¿cuántos días a la semana? Y cuántas horas o minutos como máximo para esta práctica. Mónica Cortés, nos pueden... justamente es la llamada del ejercicio. Rocío Serrano, tengo artritis y estoy pensando en embarazarme. ¿Debo tener cuidados especiales o cambiar en algo mi alimentación? Alex Ro, el hecho de estar con las manos en cosas calientes y lavarlas con agua fría causa artritis, que esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo. Yo recuerdo... cuando mi abuela materna todavía vivía y ella justamente padecía de artritis, y decía que los cambios de temperatura o en el agua, por ejemplo, le provocaba más dolor, y en época de humedad también era un poco más doloroso. Ivonne Vázquez, tengo 35 años y hace 2 años me diagnosticaron artritis. El único dedo que tengo deformado es el meñique izquierdo. La doctora solo me da tranquilizantes. Yo tomo ácido alendrónico, carnitina y mucha gelatina. ¿Qué más puedo hacer para que no avance la enfermedad? Parte de los comentarios y llamadas. Muchas gracias por comunicarse. Todas las preguntas recuerden que las vamos a contestar en el bloque siguiente, que es el bloque 6 hacia el final del programa. Ya hablamos entonces de tratamientos. ¿Cuál es el pronóstico, doctoras? Si la enfermedad se diagnostica tempranamente, como de hecho comentaba Maru, y hemos hecho énfasis hasta del cambio de criterios para diagnosticar esta enfermedad, es excelente. El punto es diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, porque como mencionaba, el objetivo es llevar al paciente a la remisión. Hay que apagar esa enfermedad. Si nosotros apagamos la enfermedad no se sigue desarrollando, por eso se utilizan los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Evitamos deformidades, como se han comentado, ¿no? Se han hecho algunas preguntas acerca de esto. El punto es que si se diagnostica y trata oportunamente, evitamos la deformidad de las articulaciones. Yo recuerdo que el término artritis deformante se ha utilizado, que es un término coloquial, pero pues puede ser osteoartritis, inclusive con las falanges distales, o puede ser artritis reumatoide. Y como nos están explicando aquí, el chiste es no llegar a que se deforme nada, sino detenerlo. Sí. ¿Algo querías comentar? Sí, hablando de pronóstico. Nos hemos abocado a hablar exclusivamente de las articulaciones, pero la artritis reumatoide no es solo articulaciones. Lo mencionó en un momento la doctora, también lo mencionó Elda, porque una de las complicaciones más graves de la artritis reumatoide, y los pacientes se mueren más rápidamente, es de las complicaciones cardiovasculares. Aquí viene la pregunta de la obesidad. La obesidad, claro que tiene un punto importantísimo porque es un tejido inflamatorio y está muy demostrado que en cuanto bajan de peso puede disminuir la inflamación hasta articular. Es un proceso inflamatorio crónico, la obesidad. Por eso, tanta énfasis en que bajen de peso los mexicanos.
El punto es una medida nacional de eso, porque nos puede desarrollar muchas más enfermedades. Y regresando a lo cardiovascular, recuerden, los colesteroles, los triglicéridos, la obesidad, en un paciente reumático es mucho más riesgoso que en un paciente diabético o hipertenso. Y normalmente la artritis no viene sola, viene con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión y tiroides. Por eso hay que estarse checando continuamente todo esto, porque no nada más es el dolor. Ahora, a lo mejor se te fracturó, Maru, la muñeca, por el hecho de que la artritis reumatoide se correlaciona mucho con la osteoporosis. La artritis per se destruye los huesos internamente y produce osteoporosis secundaria. El uso de medicamentos también produce osteoporosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y no nada más ver las manitas inflamadas y esto, es global. Ustedes tienen que hacer todo esto, cuidarse desde una forma de vista general, bajar de peso, hacer el ejercicio, comer adecuadamente. Mientras más delgados estén, menos inflamados van a estar. Y eso está muy comprobado. En artículos científicos está totalmente comprobado el papel de la obesidad como un sistema inflamatorio, como una inflamación crónica. Una pregunta, sí. Aquí yo quisiera hacer un comentario importante también. En cuanto a la obesidad, por eso es muy importante que el paciente sepa que hay tratamiento para el dolor. Los pacientes, si saben qué movimiento deben de hacer, entonces van a poder hacer ejercicio y combatir la obesidad. Sin embargo, insisto, si un paciente tiene actividad, si tiene dolor, no lo vamos a poder movilizar. Por eso tiene que apegarse al tratamiento y acercarse con profesionales de salud. Y por eso hablamos también de la dieta, lo importante que es la dieta para evitar, pues, obviamente, las complicaciones que están comentando ahorita. Claro, sí, definitivamente, junto con la actividad física, incluso el paciente puede cuidar muy bien la dieta, pero si no realiza el ejercicio cardiovascular, que sí lo puede realizar el paciente con artritis reumatoide de manera adecuada, definitivamente creo que no se está complementando el tratamiento. Claro, recuerden que las calorías que no se gastan, se guardan. Se guardan, eso es cierto. Eso es definitivo. Ok. Uno de los síntomas importantes de la artritis reumatoide, recuerden que también es la fatiga. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un paciente fatigado y con dolor que se movilice? De verdad, hay tratamientos específicos con los cuales la fisioterapia puede ser de gran ayuda y les podemos dar técnicas de ahorro de energía al paciente. ¿Para qué? Para que utilice su energía para poder hacer ejercicio de manera adecuada. Quizás no puedan hacer zumba, kickboxing y todas las corrientes nuevas que hay. Pueden hacer tai chi. ¿Perdón? CrossFit tampoco. Incluso quizás el tai chi, todas estas técnicas las puede hacer el paciente en un momento de la enfermedad, pero no al inicio. O sea, definitivamente no. Entonces lo que se busca es, obviamente, como comentaron, apagar la enfermedad, primero que nada, para poder llevar a cabo todo el resto de los tratamientos. La fisioterapia tiene que ser desde el inicio, desde ese momento en que el paciente no puede movilizarse. Desde ese momento la fisioterapia puede intervenir, conservando los arcos de movimiento, aumentando la fuerza muscular, conservándola. Ahí ayuda mucho el cuidador, se le tiene que dar enseñanza al cuidador. ¿Para qué? Para que se puedan conservar los arcos de movimiento. Y el cuidador tiene que tener una buena higiene de columna. ¿Para qué? Para que pueda seguir ayudando a su paciente. Yo creo que esto es muy importante porque muchas veces nunca pensamos en quien está cuidando al paciente. Exacto. Hemos hablado aquí en Diálogos en Confianza en otros temas neurológicos, sobre todo del cuidador, de la importancia de quien esté cuidando al paciente porque es quien lleva el peso de la enfermedad sobre él, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas. Y pues es el pilar. Literalmente le está deteniendo al paciente y si no está bien el cuidador, pues el paciente tampoco va a estar bien. Está comprobado que el cuidador primario, quien cuida a otro ser humano, duerme en general de 3 a 4 horas y tiene más de 50 actividades diarias. De verdad, hay que atender no solamente al paciente, también tenemos que dar vuelta a la cara y cuidar al cuidador. ¿Qué tanto recomiendan apoyo psicológico a este tipo de pacientes? 100%. Yo creo que el apoyo psicológico es necesario precisamente para poder manejar la frustración de la enfermedad, para que haya una comunicación empática y positiva entre el cuidador y el resto de la familia. Eso es sumamente importante porque de pronto al cuidador se le cargan todas las responsabilidades y se nos olvida que es una persona que también pues tiene necesidades. Ok, recuerden entonces la importancia del cuidador. Estamos hablando de artritis reumatoide, ya revisamos el tema de manera amplia y vamos a regresar a contestar sus respuestas, sus preguntas. No se vayan, ahorita volvemos con ustedes.
Los esteroides a dosis pequeñas, en fases iniciales, ayudan perfecto a tranquilizar a la enfermedad. La terapia física debe de iniciarse desde el diagnóstico de la enfermedad. El paciente con artritis reumatoide debe de saber que parte del tratamiento importante, lo que va a mantener la funcionalidad y la calidad de vida, sin duda, es la terapia física. La terapia física tiene que ser una terapia gentil, una terapia que pueda realizarse en casa. La artritis reumatoide afecta específicamente manos y cadera, más comúnmente. Sin embargo, están afectadas todas las articulaciones. Desde el inicio, la fisioterapia debe de ser agresiva. ¿Para qué? Para que el paciente pueda mantener su buena calidad de vida. Si la articulación está caliente, roja e inflamada y tiene dolor, hay que enfriarla. Corticoides, muchas veces la famosa cortisona, bajas dosis como terapia puente, en lo que empiezan a actuar los FARME, porque los FARME no actúan de inmediato, hay que darles un tiempo. Una alternativa en el manejo del dolor articular sería la infiltración de sustancias a nivel de articulaciones. El médico anestesiólogo, algólogo, estamos capacitados para realizar estas infiltraciones articulares. El médico ortopedista, en algunos casos el médico reumatólogo también lo hace. El punto es diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos. Si nosotros apagamos la enfermedad no se sigue desarrollando, por eso se utilizan los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, evitamos deformidades. Una de las complicaciones más graves de la artritis reumatoide, y los pacientes se mueren más rápidamente, es de las complicaciones cardiovasculares. Los colesteroles, los triglicéridos, la obesidad. En un paciente reumático es mucho más riesgoso que en un paciente diabético o hipertenso. Estamos listos para contestar, listas las doctoras para contestar todas sus preguntas. Tengo artritis reumatoide y tomo metrotexate, ¿me tengo que cuidar de algo más? Por supuesto que sí, por eso los reumatólogos hacemos y los internistas que ven pacientes con AR, periódicamente realizamos estudios de laboratorio para identificar que no se tengan efectos secundarios que el paciente no nota. Nosotros lo notamos en los estudios de laboratorio, como de hígado, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, cualquier paciente tiene que estar bajo vigilancia continuamente. Con cualquier FARME. Estoy con una artritis reactiva. Primero, si nos contestan qué es esto, y me estoy manejando con homeopatía. La artritis reactiva es otra enfermedad autoinmune en la cual se relaciona con infecciones de determinadas partes del cuerpo y por microorganismos bien identificados. Entonces es una artritis que se desarrolla después de tener determinada infección. Entonces lo tiene que ver un reumatólogo. Okay. Definitivamente quisiera agregar algo más. El tratamiento homeopático se toma como un tratamiento natural, sin embargo, le recuerdo a todos los pacientes que lo único natural son los medicamentos. Si al paciente se le agrega cualquier sustancia química y el paciente lo ingiere, deja de ser naturista. Precisamente por eso se llama medicamentos homeopáticos. Va a tener sus consecuencias secundarias y definitivamente el tratamiento para la artritis reumatoide tiene que ser un tratamiento médico. ¿Para qué? Para que el médico pueda precisamente saber cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos que está ingiriendo. Con tantos panelistas, ¿con cuál médico debo de ir? De entrada, quien hace el diagnóstico es el internista y el médico reumatólogo y se da un manejo integral y ya la base, el reumatólogo y el internista canalizan al paciente con el rehabilitador, con el terapeuta físico y en caso de tomar otros medicamentos con oftalmólogo, apoyo con algología, etcétera. Pero digamos que el que hace de inicio el diagnóstico es el reumatólogo o el internista. Habló una paciente que dijo, yo tengo los dedos chuecos, ¿a qué se debe? Bueno, parte de la enfermedad es precisamente ocasionar esta deformación. Existen férulas hoy en día que nos ayudan a prevenir precisamente la deformación. Hay férulas para desviación cubital, para cuello de cisne, para butonier, y el paciente las puede utilizar junto con ejercicios específicos de mano. Eso es específico cuando haya artritis reumatoide, pero si tiene dedos chuecos existen gran cantidad de causas, no tiene que ser específicamente artritis reumatoide, sí, no. Puede ser algún otro tipo de artritis. Totalmente. ¿Qué estudios me debo hacer? Me volvieron a preguntar, los que te indique tu internista o tu reumatólogo específicamente. Ya comentaron que el factor reumatoide apoya el diagnóstico, aunque no es específico del diagnóstico, y los anti-CCP son mucho más específicos, pero te los tiene que indicar tu médico. Correcto. Tengo un dolor muy intenso a pesar de los antiinflamatorios, ¿qué hago? Sí, otra alternativa, sobre todo en el manejo del paciente con osteoartrosis, con dolor articular, es la aplicación de sustancias a nivel articular. Una es la viscosuplementación.
¿Qué es esto? Es la aplicación de sustancias viscoelásticas que nos van a ayudar a lubricar, amortiguar esta articulación. Sirve también de analgesia, entonces le va a ayudar a la movilidad articular. Entonces es una alternativa. Se utilizan hialuronatos, hilanos, que son sustancias viscoelásticas que van a ayudar a estas articulaciones. Ok. Que sería una alternativa también. Nuevamente, quien haya hecho esta pregunta, se lo tiene que recetar su médico, ¿no? Y ya comentamos anteriormente. No, y no todo el aplicado mundo por un sabe. médico especialista capacitado hasta en ponerla. en estas No técnicas. solo en dejarla, sino hasta en ponerla. Con Tener mucho indicación, cuidado. claro. Porque una infección en una articulación, que es otro tipo de artritis, la artritis séptica es una cosa que puede ser severísimamente Sería seria. una complicación más. Una complicación más. Tengo calambre, ¿se puede asociar a esta enfermedad? Sí, pudiera estar asociado a algún dolor neuropático, como sensación de ardor o quemazón o calambres en algunos casos, y pudiéramos administrar sustancias moduladoras para este dolor neuropático. Ok. La inmovilidad. Como sería gabapentina, carbamazepina, algunas sustancias Cuando son pregabalina, dolores de origen cuando el dolor neurológico. es de tipo neuropático. Neuropático. Otro factor que mencionaron algo es la vasculitis también, que pudiera haber una alteración vascular en las extremidades en los pacientes de artritis reumatoide y en otro tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, que también ocasionan dolor, que es otra causa también. Perfecto. La inmovilidad física también puede causar parestesias, calambres. ¿Por qué? Porque precisamente mantenerse en una misma posición cuando el paciente tiene una crisis de dolor, pues también ocasiona presión sobre un nervio y ocasionar este tipo de situaciones. Ok. ¿La glucosamina previene la enfermedad o protege mis articulaciones? Es una alternativa en el manejo del dolor articular. Puede ayudar a este dolor articular que está inflamada la cápsula sinovial. Pudiera modificar por sí sola, pues no va a funcionar si no tiene el apoyo de analgésicos antiinflamatorios, del bajar de peso, de disminuir la carga articular. Muchas veces, el uso de un bastón, una andadera, el cómo movilizarse, cómo trasladarse, también es de gran ayuda. El bajar de peso es también importante. Perdón, y para artritis reumatoide no, porque la doctora habla acerca de osteoartritis, que es el diagnóstico diferencial de artritis reumatoide, pero la glucosamina no es un medicamento que modifique, o sea, que sirva para la artritis reumatoide. Y vale una pregunta aquí, muchos corredores toman glucosamina como preventivo, ¿les funciona de algo? Aquí, desmiéntanos o aclárenos. Aprovechemos este foro. Yo, en mi experiencia, y es una opinión muy personal, tengo muchos amigos corredores, son Ironman, hacen triatlones, todos toman glucosamina, colágeno, la articulación que se malusa, y te lo puede explicar mejor ella que yo, que una articulación mal usada siempre va a haber un desgaste y se va a dañar. No va a haber nada preventivo que te ayude si no haces el CrossFit famoso que al que me estoy refiriendo de hace rato. Bueno, yo tengo muchos pacientes que me llegan por dolores, porque de repente los pusieron a hacer brincos altos, sube, baja con tu propio peso, y tú dices, bueno, por favor, hay que tener unos límites desde el punto de vista biomecánico. Ese es un buen punto para un programa que deberíamos de tener todas las ya hablamos una vez de lesiones deportivas, pero muchas de estas cosas que dice, pues estoy con mi propio peso. Sí, pero parado de manos no sé cuántas veces que pueda, te puedes acabar lastimando. Hay una biomecánica en el cuerpo que la cual nos está permitiendo caminar, modular, subir, bajar. Y si no respetamos esa biomecánica natural, gracias a Dios tenemos al CrossFit porque nos da pacientes. Exacto. Y tenemos, sí, pues es la verdad, tenemos ahora los corredores. Pero no nos sirven digo, esto es escrito. Yo hice CrossFit mucho tiempo, pero la verdad le doblaba la edad a toda la gente que estaba ahí, ya estaba yo muy bien para andar haciendo tanta cosa. El sobrepeso ya nos explicaron claramente su relación con este tipo de enfermedades. La temperatura, moverme hacia un clima cálido, ¿me ayuda? De hecho, lo que pasa es que, y comentaba la doctora experta acerca de, en cuanto a la fisioterapia, hablaba la doctora de las temperaturas, que son analgésicas. Entonces, de acuerdo al tipo de artritis, de acuerdo al tipo de artropatía, no nada más artritis o de afección articular, sirve la temperatura como control analgésico. Ok, pero no es que modifique la enfermedad. ¿Cuántas veces no hemos oído de ya empieza bien el frío y ya me empiezan a doler los huesos? ¿Verdad? Sí, o los callos que decían los abuelitos. Y claro, eso es leyenda urbana. O sea, sí quiero especificar esta cuestión de no vayas a planchar y luego te laves las manos o salgas al frío. Todo esto es leyenda urbana. La temperatura no afecta
la articulación. De hecho, hay tratamientos de fisioterapia donde se utilizan baños Sí, de contraste, frío, se calor. utiliza frío, calor, Sí. precisamente para disminuir la inflamación y el dolor. Entonces, es algo, un mito Que urbano. bueno, rompamos mitos, de eso se Rompamos trata también mitos, el no programa. sirve, no. Sí, sí. ¿Cuándo se debe de llevar una cirugía articular? Llevar Eso a lo cabo? debe de determinar el ortopedista traumatólogo. Por eso es que es un manejo multidisciplinario. Ok. ¿Se revierte cuando ya existe deformidad? Se para. Pero no se realmente revierte, se detiene. en general se detiene. Ok. ¿Cuánto tiempo de ejercicio y cuánto tiempo de descanso debo hacer si tengo artritis? Bueno, el ejercicio, una rutina completa de ejercicios donde movilizamos desde el cuello hasta la punta de los dedos de los pies, tiene que hacerse diario. Una rutina completa no tarda más de 15 minutos, pero debe de ser diariamente. Yo cuando los pacientes me hacen esta pregunta, les respondo que cuántos días al año tienen artritis reumatoide. Entonces yo les digo que pues, si 365 días tienen artritis reumatoide, tienen que tomar el medicamento los 365 días y hacer ejercicio los 365 días del año. Entonces sí se recomienda, una vez que esté apagada, que la gente haga ejercicio, el recomendado por el médico, por el fisioterapeuta. Aún definitivo. activo, el paciente tiene que movilizarse de manera activa o pasiva, pero tiene que movilizarse para evitar la limitación funcional. Y hay metodologías muy específicas, ¿eh? Claro. O sea, no estamos hablando del amateur que por ahí inventó de que vamos a hacer algo, no. Hay metodologías para empezar a movilizar un músculo desde la forma más sencilla, acostado el paciente. Sin que se tenga que mover el paciente, podemos enseñarles a movilizar músculos. O sea, es maravilloso que exista todo esto y hay metodologías hechas bien documentadas. Es parte del tratamiento del fisioterapeuta. Artritis reumatoide y embarazo. Muy importante. El punto es cuando estás tomando medicamentos inmunomoduladores como los que mencionamos. Los farmes pueden causar, algunos sí, algunos otros no, alteraciones, deformaciones, malformaciones congénitas en el bebé. Entonces es importante que en conjunto con el reumatólogo se planee el embarazo, porque hay medicamentos que se deben de suspender porque si no causan deformidades en los bebés, alteraciones. Y a la artritis reumatoide con el embarazo le va excelente. Le va excelente. De hecho, es como el estado ideal de una paciente con artritis Porque se reumatoide. apaga Con el durante el embarazo se embarazo. apaga. Entonces realmente les va perfecto. Tienen que acudir con el reumatólogo, claro, en cuanto nazca el bebé, por las cuestiones de que en cuanto nace se reactiva. Entonces, le va muy bien, pero la situación aquí toral es la de los farme. Se deben de, con anticipación, no nada más llegar, ya estoy embarazada, porque pueden estar dañar al tomando feto. medicamentos que dañan al bebé. Ok. Carnitina y gelatina como tratamiento. Volvemos a los suplementos. ¿Tienen alguna cabida en el tratamiento? No. No. Ok, perfecto. ¿Puedo dejar el tratamiento si me siento bien? Por supuesto que no. Eso lo debe de normar el reumatólogo o internista que esté llevando el caso de cada persona. Por supuesto que no. Se debe de, cuando el paciente esté en remisión, también hay guías para hacer modificaciones de los fármacos, porque si se suspende sin autorización del médico, sin indicación, se puede reactivar la enfermedad. Son enfermedades crónicas, no curables, pero sí controlables con los farmes. Porque esto es muy común con pacientes que dicen, Así me empiezo a sentir mejor en cualquier tipo de tratamiento, en una Claro. artritis, y dejan los tratamientos totalmente. Y ahora está el concepto nuevo de vacaciones terapéuticas. Entonces, el problema es de que las vacaciones terapéuticas no son para todas las enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas. Eso es bien importante. Hay que tener muy claro el concepto. En artritis reumatoide se puede modificar dosis, se puede modular, pero no se puede suspender por ningún motivo el medicamento, porque vuelven a recaer. Ok, ojo, pacientes, por mejor que se sientan, no vayan a dejar sus tratamientos sin indicación del médico. Ya otra pregunta que era, ¿tomo tratamiento específico? ¿Me tengo que cuidar de algo? Ya hablamos del metrotexate, Sí, pero sí, como ya dijo la doctora, también en el embarazo hay medicamentos que pueden afectar al feto u otro tipo de medicamentos, inclusive los esteroides, que hay que estar vigilando efectos colaterales, y probablemente lo que se hace, no probablemente, es tener la dosis más baja para antes de tener efectos colaterales. ¿Los masajes me funcionan? Definitivamente la técnica de masaje es una técnica reconocida. El problema en México es que desafortunadamente cualquier persona puede darte un masaje. Eso es grave, ¿por qué? Porque el cuerpo humano debajo de nuestra piel
siempre lo menciono, pasan venas, arterias y nervios. Es importante que la persona que dé un masaje tenga conocimiento de la anatomía y de la fisiología del cuerpo y sobre todo conozca de la artritis reumatoide. En países... pues en otros países está regulada la situación, quién da un masaje. En México no, los únicos que podríamos dar masaje somos los fisioterapeutas. Realmente el concepto de spa está manejado en México de una manera, quisiera yo decir, irregular, errónea. ¿Por qué? Porque cuando tú das un masaje, cuando recibes un masaje, están tocando tu cuerpo y pueden lesionarte. Hay que Yo creo tener que eso cuidado. es un punto importante no solo para artritis, porque tú vas a cualquier playa y por todos lados pululan miles de tipos de masajistas. Claro. Me refiero a más masajes de que vas a un spa y En la playa. No En la sabes, en la playa o en la misma playa te están dando el masaje, no sabes quién te está dando el masaje y te pueden lastimar, porque en otros lugares sí son Está regulado. Tienen una cédula, tienen un título. Está regulado. Que no necesariamente fisioterapeuta, tiene un nombre terapista en masaje o algo por el estilo. Lo que pasa es que hay varios sinónimos, son kinesiólogos, otros son kinesioterapeutas, pero la figura del fisioterapeuta es, o sea, son sinónimos, pero son kinesiólogos, pero son fisioterapeutas. Alguien que se quiera dar un masaje, ¿qué le pregunta al masajista? Pues yo le pediría su título y su cédula profesional. Sí. Definitivamente. El problema es que si estamos en Acapulco y nos llega alguien, ¿verdad?, a ofrecer un masaje, pues bueno, puede dar, exactamente, pues puede darlo cualquier persona. Pero la kinesiología es una rama que está bien establecida y que utilizan técnicas de activación muscular. O sea, tampoco hay que satanizar a todo mundo. No, por eso digo, ¿quiénes sí? Pero sí existen y hay escuelas kinesiólogos. Y hay una técnica muy famosa que es técnica de activación muscular. Esta técnica que tocas puntos gatillo muy importantes en la activación muscular y es para activar un músculo cuando hay una elongación, hay una contractura, los famosos calambres. Todo eso te ayuda y está muy bien establecido las técnicas. Los kinesiólogos son los fisioterapeutas, son sinónimos. En Europa se llaman así. Este es otro tema completamente, pero bueno, aprovechamos el aventón que están aquí los especialistas para hablar de esto. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctoras. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. A todo el público que nos acompañó aquí, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos están viendo en casa, gracias por acompañarnos. El programa lo hacen ustedes con sus preguntas y muchísimas gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima y muy buen día. Hasta luego, gracias.